Buenas tardes, soy Ríos Mauricio y soy estudiante del profesorado de educación primaria. Buenas tardes, soy Ivana López, estudiante del PEP. Buenas tardes, me llamo Castillo Araceli y soy estudiante del profesorado en educación primaria. La ESI, que significa Educación Sexual Integral, comenzó su recorrido en el año 2006, donde se sancionó y promulgó la Ley 26.150, que fue el Plan Nacional de Educación Sexual Integral, la cual establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales. Entiéndase como una educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. El desarrollo de la ESI en el ámbito escolar es muy importante porque contribuye al bienestar integral de las personas, promueve el respeto, la igualdad y la prevención de riesgo en el ámbito sexual y reproductivo. Es fundamental para crear una sociedad informada, respetuosa y saludable. Los aprendizajes que nosotros nos llevamos de este taller son variados, pero lo que nosotros lo tomamos como un tema fundamental es entender a la sexualidad desde el punto de vista de la ESI, que no es algo que se refiere a lo sexual, a lo biológico, que está relacionado con los aparatos reproductores femenino y masculino, que muchas veces la sociedad lo entiende de esa forma, sino que este término de sexualidad, según la ESI, es una construcción compleja que va más allá de eso, abarcando aspectos emocionales, sociales, culturales y éticos que influyen en la vivencia de cada ser humano. Es justo comentar que nosotros, antes de tener este taller, éramos personas que relacionábamos a la ESI con el sexo, como un tabú, pero esta visión errónea que teníamos cambió a lo largo en que fuimos leyendo, reflexionando, analizando los materiales proporcionados por la profesora, realizando los trabajos y demás, hasta llegar al día en el cual nos dimos cuenta de lo importante que es este espacio y la forma en el que sus enseñanzas pueden prevenir la violencia, la discriminación, el bullying, dando como resultado una sociedad igualitaria y respetuosa. Los saberes que nosotros consideramos fundamentales para nuestra formación como futuros docentes y para desarrollar esa sociedad igualitaria y respetuosa son, en primer lugar, tener en cuenta las leyes que respalda la ESI, es decir, sus marcos normativos, ya que estos son la base de todos estos saberes. ¿Cómo lo son? Entender las definiciones de a qué nos referimos cuando hablamos de sexo biológico, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, los marcos normativos, las puertas de ESI, los lineamientos curriculares, propuestas formativas, el significado real de la sexualidad, los 5 ejes conceptuales de la ESI, la resolución 340/18 y otro aspecto fundamental como el conocimiento sobre el significado de machismo, micromachismo, feminismo, perspectiva de género, estereotipo de género, el conocimiento y respeto hacia la comunidad LGTB. Todos estos temas que hemos nombrado anteriormente deben ser abordados desde la ESI en la educación primaria desde una manera transversal, es decir, que se puede trabajar en todas las áreas como ciencias naturales, ciencias sociales, lengua, educación física, artística, danza y demás. Por sexualidad se entiende que es una dimensión constitutiva de la persona y está presente desde que nacemos y a lo largo de toda nuestra vida. Se expresa en todo lo que somos y hacemos. La sexualidad desde una mirada integral abarca la identidad, las emociones y los sentimientos, el cuidado propio y de las demás personas, la diversidad, el disfrute y el placer. Esto significa concebir a las niñeces desde que nacen como sujetos plenos de derecho, priorizando la escucha de sus deseos, intereses y opiniones y fortaleciendo su autonomía.
Los prejuicios que deberíamos dejar atrás con respecto a la sexualidad es dejar de verlo como algo que está relacionado con el sexo, con los aspectos biológicos, con los aparatos reproductores, dejar de verlo como un tabú y empezar a verlo con la mente abierta a las diferentes posturas que se irán presentando, dispuestos a conocer, asimilar y aceptar las ideologías de los demás, sin juzgar las decisiones ajenas ni imponer nuestras elecciones. La ESI en la educación primaria se trabaja de manera transversal, es decir, incluyendo más de un área, en donde se la aborda de manera adaptada a la edad de los estudiantes, respetando su desarrollo cognitivo, emocional y social, donde se puede trabajar utilizando juegos en la cual se pueden abordar los roles de género y demás, canciones, actividades artísticas relacionadas con la afectividad, la igualdad de género y el respeto a la diversidad, a través del diálogo donde los estudiantes se puedan expresar y preguntar. También se le puede enseñar a los estudiantes a identificar situaciones de riesgo para poder prevenir cualquier tipo de abusos. Y además, es por ello que los docentes deben estar capacitados y tener conocimientos acerca de estos temas y que generen un ambiente seguro, respetuoso e inclusivo para abordar la ESI en las aulas. La expresión ponerse los lentes de la ESI hace referencia a adoptar una mirada más amplia, comprensiva, crítica, respetuosa y justa en relación con la educación sexual integral. Significa tener la capacidad de observar y comprender las diferentes situaciones que se dan en el aula y en la sociedad. Tener un respeto a la diversidad, la igualdad de género, el autocuidado y el de los demás, entre otros. Al ponerse los lentes, se le invita a las personas a reflexionar sobre lo importante que es la educación sexual integral y da paso a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Las situaciones escolares que no debemos dejar pasar, ya que nos permitirá abordar la ESI, son situaciones conflictivas entre estudiantes, la discriminación o bullying desde un alumno a otro, los roles de género, como aquellas visiones que pueden llegar a tener los estudiantes sobre cómo debe comportarse y actuar un niño y cómo lo debe hacer una niña, la vergüenza, el miedo y demás. La interseccionalidad es un concepto muy interesante para repensar los abordajes de género, puesto que las miradas que pesan sobre cuestiones étnicas, religiosas, estéticas, de clase social o de orientación sexual, como otras categorías sociales, lejos de ser naturales o biológicas, son construidas y están interrelacionadas, sumando capas de padecimiento y sufrimiento que pesan sobre la misma persona. El concepto de interseccionalidad es una herramienta para el análisis ya que aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso a derechos y oportunidades. A los futuros cursantes de este taller le diríamos que lean los materiales que se envían porque abordan temas muy importantes y de mucho interés, ya que son aspectos o situaciones que se presentan en la vida cotidiana como también en el contexto escolar. Dejar de lado su punto de vista y sus pensamientos negativos sobre esta, y que puedan tener una mente más abierta sobre los conceptos y lineamientos que se aprenden en este espacio, lo cual es de suma importancia. Bueno, hasta aquí ha llegado este sencillo video. Espero que les haya gustado y mucho éxito.